En los 90 y los 2000, al ver que películas como Batman y Superman habían tenido tanto éxito en décadas pasadas, Hollywood se puso manos a la obra y comenzó a desarrollar nuevas cintas de superhéroes y personajes de cómics. De aquí salieron varias películas muy conocidas, como la saga de X-Men, la de Spider-Man de Raimi, la de Batman de Nolan, Los Cuatro Fantásticos, Hellboy, Blade, Daredevil, Gatúbela y otras muchas pelis basadas en historietas de hace varios años. Entre todos estos, uno de los personajes más importantes y queridos era Hulk. En los 70 hubo una serie de Hulk muy famosa, protagonizada por Lou Ferrigno. Esta serie se había terminado al principio de los 80 después de 5 temporadas y debido a su popularidad había varios productores muy interesados en hacer una película sobre el increíble Hulk desde hace ya bastante tiempo. Los años pasaban, diferentes proyectos y guiones iniciaban la preproducción, pero nadie terminaba haciendo la película. ¿Cómo iban a hacer una película con un hombre verde gigante en los 90? Recién habían empezado a jugar con la idea de hacer personajes y animaciones en 3D en el cine, pero la tecnología todavía no estaba en el punto que necesitaban para poder lograrlo. Fue en los 2000 cuando Industrial Light and Magic, probablemente la empresa dedicada a producir efectos visuales más importante de la industria, fue contratada para poder ejecutar este gran proyecto. Industrial Light and Magic, también conocida como ILM, justo venía de proyectos como Terminator 2 y Jurassic Park. Habían hecho el primer personaje generado con gráficos 3D, la primera textura de piel humana generada por ordenador, el primer ser vivo generado en una computadora y el primer pelaje fotorrealista de un animal, también hecho por ordenador. Creo que os hacéis una idea. Eran el grupo perfecto para este proyecto y quizá los únicos que tenían la capacidad y materiales para lograrlo de esa forma en aquel entonces. Universal tenía varios directores en mente, pero finalmente se decidieron por Ang Lee, el mismo director que hizo esa película de Will Smith joven contra Will Smith viejo y la del chaval indio que tiene un tigre y se pierde en medio del mar. Ang Lee estaba tan comprometido con esta película que hizo hasta parte del motion tracking del increíble Hulk. Es decir, cuando veáis a Hulk, hay una chance de que estéis viendo la interpretación de Ang Lee. Esta película fue la primera vez que había Hulk de niño y fue uno de los primeros superhéroes que habré presenciado junto a Spider-Man. Es de los superhéroes de los que tengo recuerdos más tempranos de cuando era muy pequeño e incluso tengo la memoria de querer con muchas ganas uno de sus juguetes debido a la peli. Lo curioso es que no recordaba absolutamente nada de esta película. Recuerdo flashbacks de cuando era un niño, pero no de qué trataba exactamente. Si la vi fue cuando tenía 3 o 4 años, así que ya han pasado más de 20 desde la última vez. Lo único que recordaba antes de volver a verla era a Eric Bana en un laboratorio, la escena donde Hulk se encuentra con un viejo en un pasillo y curiosamente una de las cosas que mejor recuerdo era la imagen de Jennifer Connelly. Eso era prácticamente todo lo que recordaba de esta cinta, no mucho más. No sabía ni quién era el malo, ni qué ocurría, ni de qué trataba exactamente o qué es lo que quería contar. Esto tiene una explicación, pero os la contaré más adelante. ¿Por qué no recordaba nada sobre ella? Era una de las varias preguntas que tenía antes de volver a ver la película. ¿Por qué no me acordaba de esta versión de Hulk como recordaba otras películas que vi en aquella época? ¿De qué trataba exactamente esta versión? ¿Cuál era la trama? ¿Por qué nadie habla ya sobre esta película? ¿Y por qué fue tan odiada y mal recibida? ¿Tan mala era? Me preguntaba todo esto antes y mientras la veía. Así que hoy os responderé a estas preguntas y os mostraré lo que esconde esta olvidada película del increíble Hulk. Descubre el nuevo Red Magic Titan 16 Pro con una pantalla de 240 Hz y 1440p, 16 GB de RAM a 5600 MHz, un i9 14900HX y una RTX 4060. Juega los mejores juegos con la mejor calidad gráfica y rapidez donde y cuando quieras con el nuevo Red Magic Titan 16 Pro.
Si os soy honesto, no tenía buenas expectativas para esta película. Lo que había visto no tenía muy buena pinta, la verdad. Sin embargo, esa sensación se fue tan solo al empezar la película. La edición y el montaje de la introducción con la música de Danny Elfman quedan bastante bien. La banda sonora de esta peli es simple, pero al mismo tiempo es épica, melancólica y nostálgica. La verdad, le queda perfecta esta historia y versión del personaje. Y es todavía mejor cuando te enteras que Danny Elfman la hizo en tan solo 21 días. He de decir que la edición de esta película es muy buena y me sorprendió lo creativa que es. Tiene pequeños efectos muy chulos de todo tipo durante todo el recorrido que le aportan una calidad mucho mayor a la película y resaltan la creatividad de una manera vistosa que hoy en día no se ve mucho, la verdad. Es como que Ang Lee dio rienda suelta para que él y los artistas de efectos especiales hiciesen todo tipo de pequeños efectos visuales y la verdad les quedó genial. Sin embargo, hay una contraparte negativa al dar rienda suelta. Te arriesgas a que haya cosas que queden un poco extrañas y no le gusten a todo el mundo. Una de ellas es la edición de viñetas de cómic. Ya en el minuto 5 la pantalla empieza a dividirse en diferentes paneles como si fuese un cómic y mientras que a veces no queda mal, en la mayoría me pareció un poco extraño. Diría que es hasta ligeramente incómodo de observar. Está guay el concepto de que la película tenga un estilo cómic, pero siento que en una peli, cuando partes la pantalla en más de dos, tienes que hacerlo de una manera muy específica para que funcione. Es como que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo en pantalla y por más simple que sea lo que se está mostrando, te acabas mareando un poco porque no sabes dónde tienes que mirar. ¿Qué cojones es esto? ¿En qué coño estaba pensando el director cuando le dio el ok a esta escena? Es más, justo después de la explosión aparece el general Ross y parece que se está cagando encima por contener la risa. Pero bueno, este es uno de los pocos problemas que tengo con la película y me parece que es algo ínfimo en comparación a lo que tiene para ofrecer. Eran otros tiempos, estaban probando nuevos softwares y simplemente le dio por hacer esto. Aquí tenemos a El Goblino. Realmente aquí los cabrones no tuvieron piedad y le jodieron toda la cara a Eric Bana. En esta escena el cabrón parece un personaje del Oblivion más que el increíble Hulk. Una vez termina toda la intro, comienzan a aparecer el resto de personajes principales, los cuales son Eric Bana, su padre, el general Ross y Jennifer Connelly. Me gusta lo normal que es Eric Bana en esta película, te hace sentir mucho más conectado con el personaje. Este tío podría ser mi primo José Miguel perfectamente, es una persona que te encuentras cuando vas a comprar el pan al supermercado. No es como Superman o Batman, es simplemente Bruce Banner. Lo mismo pasa con Peter Parker en las películas de Spider-Man de Raimi. Es solo un friki, un compañero de clase normal y corriente que pasa desapercibido. Si estás disfrutando de este vídeo, no dudes en dejar tu me gusta, un comentario y suscribirte para ver más vídeos como este. Muchas gracias. En esta parte de la peli es cuando Bruce consigue sus superpoderes. Resulta que están haciendo experimentos con ranas para conseguir regenerarlas y sanarlas y todo va muy bien hasta que de repente... ¡Joder! No me esperaba que la rana reventase así tan gore. Resulta que en uno de los experimentos su compañero se queda atascado en una máquina radioactiva. Así que Bruce, en un momento de alta tensión, va a salvarlo. Lo saca de la máquina y como se quedan los dos encerrados en la sala de pruebas, ya es demasiado tarde. Bruce se coloca en mitad de la máquina para absorber toda la radiación y salvar heroicamente a su compañero. Y Bruce muere. Es broma. Bruce absorbe toda la radiación y luego se despierta en un hospital con la novia llorando. Y la novia de Bruce le dice: no puede ser que estés vivo, es imposible. Y él le dice: pues la verdad me siento mucho mejor, tenía la rodilla hecha mierda y ahora mágicamente se me ha sanado. Y la novia llora. Y luego tienen sexo. En esta apasionante cena de deseo sexual, Bruce se vuelve completamente loco mientras follan y el tío sale a correr en pelotas al aire libre mientras Jennifer lo mira desde la ventana de su coche, preocupada, pensando con quién cojones se estaba acostando. Y Bruce, al darse cuenta de su locura, vuelve al coche corriendo en pelotas y le dice a Jennifer: venga, cariño, second round. Vamos, nena, hagámoslo de nuevo. Y Jennifer, asustada, ya no sabe qué decirle al degenerado de Bruce. Y al rechazarlo, Bruce se pone todavía peor. Y de repente... Y Bruce, al darse cuenta de su grave error, dice... Espera, es que no soy yo, es Hal. Y entonces Jennifer llama a su padre y le dice que pasen a buscar a su novio. Es broma, me lo acabo de inventar absolutamente todo. Esas escenas son de más adelante en la película. Lo que ocurre en realidad es que Bruce le dice a su novia que se siente mucho mejor, pero su novia se preocupa por él y Bruce se queda dormido.
Después de esto, Bruce despierta en el hospital nuevamente, pero de noche. Y aquí es cuando viene la parte reveladora de la película. Resulta que el hombre que aparece al principio de la peli, en la intro, es su padre. Y sorprendentemente, está vivo. Y entonces su padre, versión viejo, le dice a Bruce: Hola, Bruce. Yo soy tu padre. Y Bruce se queda totalmente bugueado. El día pasa y de repente se ve a Bruce en su oficina trabajando en su ordenador. Y el pensamiento de haber vuelto a ver a su padre le despierta recuerdos que nunca antes había tenido. O eso él cree. Esto hace que se ponga muy nervioso y se enfade cada vez más y más poco a poco. Banner empieza a tener pensamientos intrusivos y comienza a entender que algo está fallando. Cada vez está más nervioso y enfadado. Bruce intenta controlarse, pero no puede. Hay algo que falla en su interior, en lo más profundo de su ser. Para intentar solucionarlo, se levanta para ir a casa, pero ya es demasiado tarde. Le ocurre lo que a todo hombre le ha pasado alguna vez. Se tropieza con el cubo para limpiar el suelo que alguien dejó en medio y moja todo el pasillo. Y entonces Bruce ya no aguanta más. Lo han cabreado. Y finalmente se convierte en el increíble Hulk. Esta escena es muy buena, tiene una mezcla de efectos prácticos con efectos visuales por ordenador que dejan en ridículo a muchas películas actuales. Está muy bien ejecutada y te vende muy bien al personaje, como si fuese algo real. Ya veréis que el CGI, a pesar de que a veces es un poco extraño, está muy adelantado a la época. Hicieron un trabajazo nunca antes logrado en Hollywood en 2003. Y todo esto para que al final solo unos pocos la puedan ir a ver al cine y la gran mayoría la vean en un VHS alquilado en una televisión de tubo, todo borroso. Simplemente remontaos a 2003, cuando los efectos especiales en 3D recién estaban empezando a establecerse. ¿Entendéis lo épico que es esto? No estaba Avatar, no existía un Iron Man. Eso pasó años después. Los únicos que habían logrado un hito como este fueron los de WetFX, creando a Gollum el año anterior. Es por eso que la versión de 2008, desde mi punto de vista, se ve significativamente peor en comparación a esta. O sea, no se ve mal, pero parece mucho más una animación de un videojuego que algo fotorrealista, como era lo que intentaba hacer Ang Lee en esta versión. En el Hulk de 2003, para la época y la tecnología que había, estaba espectacularmente logrado. Hay 5 años de diferencia entre una película y otra en probablemente el primer periodo de tiempo donde más se avanzó en cuanto a tecnología de efectos especiales generados por ordenador. Es como que esta versión de 2008 está súper estilizada, pero no cuaja para nada. En cambio, la de 2003 intenta acercarse más a cómo podría ser Hulk en la vida real. También es cierto que una de las cosas que quizá haga que la versión de 2003 se vea menos realista es que el tío sea tan verde. El personaje se va volviendo cada vez más grande y verde cuando se va enfadando, gradualmente, mientras que en la versión de la MCU siempre es de un color verde neutro y menos saturado. Al ser tan verde radioactivo y estar tan saturado, el personaje quizá da la sensación de que es un poco antinatural, pero de todas formas se sigue viendo muy bien. Que se vaya haciendo cada vez más grande y verde con el odio que iba acumulando me encanta, y es un detalle que me hubiese gustado ver en la versión actual. Lógicamente no voy a comparar esta versión de 2003 con el modelo de Hulk de Mark Ruffalo, porque obviamente no hay comparación en cuanto a tecnología, no tiene nada que ver. Y hablando sobre la versión de Mark Ruffalo, creo que el diseño y caracterización visual del Hulk de 2012 es mucho más acertado visualmente que el de la película de 2008. Es cierto que le falta más rabia, odio y que se mueve y siente un poco como una caricatura, además de faltarle bastante de esa ira que tenía anteriormente con el de Norton, pero creo que le atinaron mejor a como era en la primera de los Vengadores que en el resto de pelis que fueron saliendo. No es para nada perfecto, pero creo que dentro de la MCU es el más decente. En el vídeo detrás de las cámaras explican cómo tuvieron que agregar más de 12.000 mapas de texturas una encima de la otra para hacer la piel lo más realista posible y añadir poros, arrugas, marcas, pelo y suciedad. Y aún así, se sigue viendo un poco extraño en algunas partes. Simplemente no estaba la tecnología. El cuerpo de Hulk ni siquiera estaba simulado, estaba animado. Hoy los músculos de los personajes como este están simulados por ordenador para que se muevan de forma natural. Pero como todavía no estaba la tecnología, los músculos y el cuerpo de Hulk fueron animados usando blend shapes. Y los animadores tenían que hacer que sus movimientos y músculos se vean lo más naturales posibles a mano. O sea, tenían como sliders y botones para animar los músculos. No se movían simplemente solos con una gravedad simulada, como lo hacen ahora
hora. Para este personaje, ILM necesitó 69 artistas técnicos, 41 animadores, 35 compositores, 10 animadores de musculación, 9 modeladores generales, 8 supervisores, 6 pintores de piel, 5 capturadores de movimiento y 2 directores artísticos. Y encima, el desarrollo para el diseño de Hulk comenzó 2 años antes de empezar a grabar. La gente esto ni lo ve, ni lo entiende y ni le importa. Y cuando lo vea, simplemente va a decir que se parece a Shrek. La realidad es que todavía no estaba la tecnología y faltaban cosas que hoy son consideradas básicas, como el Surface Scattering, por ejemplo. No hicieron solamente a Hulk en 3D, sino también a otros personajes como los perros mutantes. Esto es una referencia a los cómics y por algún motivo decidieron meterlo en la película. En esta escena, Hulk está con Jennifer Connelly y de repente llegan unos perros diabólicos y se empiezan a pelear con él. Esta es probablemente la parte más goofy de toda la película. Mientras se pelean, el perro le muerde los cojones a Hulk y Hulk lo coge y le pega un tortazo en la cara. Y luego le pegan los cojones al otro perro. No sé qué tiene Ang Lee con los cojones, pero la película tiene varias escenas donde a Hulk le pegan en las pelotas. De hecho, si buscáis en Google Ang Lee Testicles, aparece un artículo donde Ang Lee explica que cuando hicieron el CGI del tigre en la vida de Pi, contrataron a un chino para que animasen las pelotas del tigre. O sea, contrataron a un tío para que exclusivamente le diese vida a las pelotas del fucking Richard Parker. ¿Qué cojones le pasa a este hombre? Este nivel de compromiso con la obra no lo había visto desde que le animaron los huevos o los caballos en Red Dead 2. No sé si a estos perros también le animaron los cojones individualmente, pero lo que sí me pareció curioso es que cuando mueren simplemente explotan en una nube verde. Deduzco que esto es porque se habían pasado de la cuota gore y lo pusieron así para que le dejasen sacarlo como una película para todos los públicos. Justo después de matar a ese perro y convertirlo en polvo verde, llega otro perro y le muerde el hombro. Y Hulk se enfada y le parte la mandíbula agrandando sus músculos. Y luego lo coge y lo revienta contra el capó del coche. Un poco hardcore, la verdad. Luego podemos ver una escena donde Bruce Banner se queda trabajando en su portátil hasta altas horas de la mañana. Que por cierto, si prestasteis atención, el portátil que usa Bruce es un Red Magic Titan 16 Pro, ya disponible en tu tienda online favorita. Por algún motivo, después de eso, Bruce coge un spray y se lo tira a unas ¿rocas? Lo de las rocas y el mo nunca lo entendí en esta película. ¿Qué cojones se supone que significa? Siempre hay referencias como al mo, las rocas, el viento y cosas del estilo. Incluso en un momento Hulk se queda como contemplando unas piedras en medio del desierto. Nunca entendí exactamente qué mierda me quería decir el director con eso. He escuchado también la queja de que algunos creen que esta película peca de hacérsela profunda y que es un poco pseudo-intelectual. Pero honestamente he visto películas mucho peores en ese aspecto y creo que esto tampoco es que me quiera vender un concepto simple como algo muy complejo. Ahora rebobinemos y vayamos de vuelta a cuando Bruce se transforma en Hulk. Aquí es donde está una de las partes que os dije antes, de las que recordaba cuando era un niño, donde el padre de Bruce ve a Hulk por primera vez ya convertido. En esta escena es donde empiezas a darte cuenta en torno a qué gira realmente la historia. El padre de Bruce trabajaba en un laboratorio experimentando cómo conseguir ser inmortal, regenerarse y cosas de ese estilo. Un día se le ocurrió la increíble idea de inyectarse una de sus jeringas experimentales. ¿Qué ocurrió? Que su ADN se modificó y cuando tuvo sexo con su mujer, el niño le salió un poco extraño. Cuando se enfadaba, se ponía verde, movía los juguetes a super velocidad, entre otras cosas. Ese niño era Bruce. Resulta que Bruce no recuerda absolutamente nada de esa época, debido al comportamiento narcisista de su padre y el abuso que sufría de él en su hogar. A causa de esto, todas sus memorias de cuando era niño se recluyeron en otra parte de él y quedaron ocultas de su mente por el abuso que sufrió a esa edad. Por eso Bruce no recuerda nada cuando vuelve a ser él y todo le parece como un sueño. Porque Hulk es la personalidad recluida de cuando él era niño. Me da la sensación de que también le pusieron una cara ligeramente infantil por ese mismo motivo. Si prestáis atención, Hulk se comporta varias veces de una manera un poco inocente, similar a un niño. De hecho, en el detrás de las cámaras de la película recalcan que querían conseguir que se moviese un poco como un infante. Me gusta en esta escena como no le pega a nadie, pero se pone como a asustar a la gente para que se salga de su camino. Que el accidente desate algo que ya estaba dentro de él y que provenía de su padre simboliza
simboliza el trauma que Bruce arrastra por su relación con él. Su padre solo quiere ver a Hulk. Para él es su verdadera creación, su verdadero hijo. Bruce era solo una cáscara, el portador de lo que realmente a su padre le importaba. Esta es una película mucho más oscura y sentimental de lo que pueda parecer desde fuera. Entiendo también por qué le daba tanto miedo a muchos niños. La música, el ambiente oscuro lleno de suspenso, una historia que honestamente a la gran mayoría de niños les va a aburrir. Pero después también entiendo a los padres. O sea, ver un hombre verde en la portada, una historia de amor, aventuras y escenas de acción y pensarían: sí, seguro que es una película para niños, llevaré a mi hijo a verla. Y después se encontraban con una oscura película sobre el abuso emocional de un padre narcisista hacia su hijo, el cual quedó severamente jodido psicológicamente, no puede mantener una relación estable con su novia y encima de todo ahora se convierte en un monstruo verde gigante que no controla sus emociones. Es gracioso, porque la película va muy a lo serio, pero luego te encuentras partes como las de los perros mutantes que le muerden las pelotas, o esta. Joder, esto parece una escena sacada de Shrek 3. Estos momentos pueden parecer fuera de lugar dentro del drama psicológico que se intenta construir. Ang Lee intenta equilibrar lo trágico y lo extraño de los cómics de Hulk, pero en algunas ocasiones quizá no mantiene del todo una coherencia en el tono. Aún así, cada tanto, mientras miraba la peli, pensaba: joder, ¿cómo es que no recordaba esta película? La respuesta a esto es que simplemente no es una película para niños. Es una película bastante seria, no una película de acción sin sentido donde un hombre verde gigante destruye todo lo que hay a su paso. Uno de los problemas principales es que cuando salió, la gente pensaba que era una película aburrida y que no hay suficiente acción y aventuras. El público esperaba más acción, pero la película prioriza el drama sobre el espectáculo. Creo que la expectativa por ver la película como un show de destrucción y peleas afectaron significativamente la recepción de la peli. Quizá el problema principal se debió en gran medida a que el marketing no supo comunicar la profundidad emocional de la película y el público interpretó que se trataba de una historia más simple y ligera. Esta densa narrativa, con mucho que contar en poco tiempo, no era lo que la audiencia esperaba de una película de superhéroes en ese momento. A diferencia de la otra película de Hulk, esta explora profundamente el sufrimiento emocional del personaje, algo que no se vuelve a ver con el mismo enfoque en adaptaciones posteriores. Después de la película de 2008, Hulk se volvió solo un hombre verde gigante que cuenta chistes. Ya no hay ira en el personaje ni esos traumas emocionales o tramas que hacían que fuese interesante y cercano. Ahora es solo un tío verde al que usan como desahogo comédico. Mira cómo Hulk te ofrece unos tacos. ¿Te gusta? Olvídate de ese tío verde musculoso y amargado. Y sí, alguien en los comentarios dirá: pero ves, tío, el fin de Bruce era contener a Hulk y dejar sufrir la ira y el descontrol del personaje. ¿Es que no te has leído las películas o cómo es? Pero esa trama apenas te la desarrollan en las películas que aparece Hulk de la MCU y ni siquiera lo cuentan bien. De una peli a otra, el tío simplemente se convierte en Mark Ruffalo verde. Es uno de los personajes más importantes de Marvel y está solo ahí, de fondo, como un tío que sonríe a cámara y hace cosas graciosas. Todo lo que le ocurre a Bruce en la MCU es a costa de lo que les convenía a los escritores en ese momento. Es como que no tienen ni idea de qué cojones hacer con el personaje. En la serie de She-Hulk simplemente aparece y dice: hola a todos, este es mi hijo. ¿Pero quién mierda escribe esto? Que Hulk ahora sea la versión de Professor Hulk no es el problema. El problema es cómo presentan esta versión. Pero bueno, no quiero tampoco tirarme 8 horas hablando sobre cómo la versión de Hulk del MCU es una mierda. Es solo que es un poco triste lo mal aprovechado que está. O sea, la última vez que vimos a Bruce convertirse en Hulk por completo delante de la cámara fue en 2012. Siempre que Bruce se transforma en Hulk, lo hace fuera de cámara. Todo lo que le ocurre a este personaje en la MCU es fuera de cámara, incluso todo el desarrollo de su historia. La diferencia en la interpretación del increíble Hulk de la MCU con el Hulk de 2003 es que en la versión de 2008 y las primeras de los Vengadores, Hulk es un arma, y luego más adelante llega un punto en el que se convierte en un recurso cómico. Sin embargo, en la versión de Ang Lee es más un símbolo de dolor reprimido de Bruce Banner. Como dije antes, este vistazo más profundo a Hulk no se ha vuelto a ver de esta manera en las demás apariciones del personaje. De hecho, da la impresión de que el increíble Hulk de 2008 fue una película hecha principalmente para complacer a la gente que encontró aburrida la película original de Hulk y por lo tanto sacrificó esa profundidad que ofrece el personaje para atraer al público general y hacerla más comercial. Y digo sacrificó porque la versión de 2008 es un Frankenstein del guión que se escribió para la secuela de Ang Lee. Cancelaron la película que iba a continuar la historia del Hulk de 2003 y la reescribieron para que fuese una película con más acción y peleas hechas por
ordenador. Por eso se escuchaban los rumores de cómo Edward Norton era un hombre complicado con el que trabajar, porque probablemente lo único que quería era un mejor guión y los de Marvel lo habrán echado a patadas. De todas formas, aunque hoy haya gente en internet que recuerde el Hulk de 2008 con cariño, la recepción de la película cuando salió fue igual de desastrosa que la versión de 2003, teniendo un presupuesto similar y una recaudación casi idéntica. Como mencioné antes, en su momento, para la película de Ang Lee se planeó una secuela para 2005, pero las críticas negativas sobre que era un coñazo de película y las pocas ganas que tenía la gente de ver una versión de Shrek pero en modo serio, llevaron a cancelarla, y en su lugar se optó por un reinicio en 2008 dentro de la MCU. Sin embargo, la película de Ang Lee dejó una huella importante. Fue pionera junto a otros films en mostrar que los superhéroes podían ser vulnerables, humanos, y que sus historias podían tratar temas más profundos como traumas o problemas psicológicos. Uno de los logros más destacados de la película fue su genial uso de los efectos especiales, sobre todo considerando que en 2003 la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, o como en 2008. Crear un Hulk completamente digital que pudiera interactuar a plena luz del día fue un reto técnico impresionante. Antes de que Ang Lee tomase el mando, se había planeado hacer a un Hulk con un animatrónico de 3 metros. Creo que hubiese sido una versión muy distinta del personaje. En definitiva, Hulk sigue siendo una de las interpretaciones más completas del personaje en el cine. Ang Lee capturó bastante bien el drama interno y la lucha emocional de Bruce Banner, ofreciendo una visión mucho más profunda y reflexiva que le da una profundidad que hace más falta en este género. Y aunque Hulk no fue un éxito comercial y tampoco creo que sea la mejor película de superhéroes jamás creada, creo que fue adelantada a su tiempo y se arriesgó a hacer cosas nuevas. Y ahora me preguntaréis, ¿qué nota le pones entonces a esta película? Teniendo en cuenta todo lo que he comentado en el vídeo, creo que esta película es un sólido 3 sobre 10. Y a esta otra del increíble Hulk le pongo un 9,75, justo un poco por encima de la reseña que hice de Goodfellas, a la cual le puse un 9,5.